Aquí donde me ven soy una treintañera vital, entusiasta, divertida, fuerte, independiente. Me va bastante bien en mi trabajo, tengo un puesto de cierta responsabilidad en una multinacional tecnológica y creo que desempeño bien mis funciones. Me gusta cuidarme, divertirme, practicar deportes, disfrutar de mis amigos y luego, físicamente, no estoy nada mal, ¿no creen? A ver, yo sé que no soy Claudia Schiffer, pero soy mona, resultona y tengo mi público. Según un test de la prestigiosa revista Cosmopolitan, soy una mujer actual, segura de sí misma, pero no os creáis nada, porque soy un fraude. Puedo dar el pego inicialmente, pero no lo consigo. Mira que me esfuerzo, mira que lo intento, pero lo único que logro es frustrarme. La mujer actual es un híbrido entre un hombre y una mujer, pero no os vale cualquier espécimen de cada especie, no. El hombre ha de ser un capullo de profesión ejecutivo agresivo, ambicioso y déspota, y la mujer tiene que ser un florero preocupada única y exclusivamente por embellecer y conservar su fantástico cuerpo y con un marcado instinto protector y maternal. Con estos dos individuos se hace un cóctel de laboratorio y sale la mujer actual. Pero para estar estupenda y maravillosa siempre, y a todas horas, tienes que tener tiempo y pasta, mucha pasta. ¿O es que se creen eso que dicen las modelos en la tele cuando les preguntas por sus secretos de belleza, que no hacen nada, que solo toman 2 litros de agua al día? ¡Ja! Eso es mentira. La piel no se vuelve más luminosa, los pelos no solo crecen en la cabeza, el trasero no se vuelve duro como una piedra, la celulitis no desaparece, las ojeras no se van. Para eso te lo tienes que currar y mucho. ¿Y qué es lo que necesitas? Tiempo y pasta. Tiempo para poder dormir mínimo 8 horas, ir al gimnasio, ir a yoga, ir al spa, recibir masajes, ir al esteticista, las limpiezas faciales y la depilación láser, por supuesto. Y pasta para poder pagar todo eso, además de los potingues y elixires de la eterna juventud. Pero claro, todo eso lo tienes que hacer en el tiempo libre que te deja tu estupendo trabajo, ese que te hace levantarte a las 5:30 de la mañana para ducharte, maquillarte, ponerte el traje de las reuniones difíciles, subirte a los tacones y salir corriendo para coger el primer puente aéreo. ¿Esa mujer existe? Yo no conozco a ninguna. Solo aspirantes, mujeres inteligentes, independientes, realizadas, liberadas y muy frustradas, con enormes sentimientos de culpabilidad, porque no llegan a todo. Y yo ya no quiero seguir así. Así que me convierto en mujer florero o en una arpía ambiciosa, pero yo ya no aspiro a ser más un híbrido mutante. Lo que acabo de interpretar torpemente es el monólogo de una amiga mía en el grupo de teatro aficionado que compartíamos. Hablaba de su vida. Cuando la vi interpretarlo yo, que me tengo por un tipo culto, ya había leído a Simone de Beauvoir, a Judith Butler, a Donna Haraway, pero aquel monólogo me hizo comprender muchas cosas. Hoy, por fin en Fort Apache, hablamos de las mujeres. Fort Apache. Ya tocaba hacer en Fort Apache un debate sobre la situación de las mujeres en el contexto de crisis. Para ello contamos con 5 invitados, por fin mayoría femenina en este plató. A mi derecha nos acompaña un habitual de Fort Apache, Lola Albiach, periodista. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. Hoy en clara minoría, Jaime Pastor, profesor de Ciencia Política en la UNED. Bienvenido. Hola, gracias. Inés Maestro, de la Red Roja, otra de las habituales de Fort Apache. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Marga Ferrer, de la Dirección Federal de Izquierda Unida. Bienvenida una vez más. Gracias, Pablo. Y se estrena en Fort Apache Inés Abanés, de ECUO. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por poder estar aquí. Enseguida empezaremos a discutir, pero antes, como siempre, en el punto de mira. La Comisión Europea señala que la crisis actual hace peligrar los procesos conseguidos en materia de igualdad entre hombres y mujeres. La destrucción de empleo público y el recorte en servicios como la sanidad, la educación o los cuidados golpea a las mujeres por partida doble. Por un lado, destruye empleo en unos sectores tradicionalmente femeninos y por otro, perjudica principalmente a las ciudadanas, sobre las que recaen los cuidados familiares que el Estado deja de cubrir. Además, las mujeres víctimas de la violencia machista se encuentran más desprotegidas que nunca. De acuerdo a los presupuestos generales del Estado, el dinero destinado a combatirla es a día de hoy un 26,9% inferior al destinado en 2011.
Esta noche, en For Apache, miramos la crisis con ojos de mujer. Empezamos como siempre con la regla del minuto, misma pregunta para los 5 invitados. Hablábamos off the record antes de empezar del año 93, han pasado 20 años. La pregunta es, ¿están las mujeres mejor, peor o igual en España que hace 20 años? Empiezo contigo, Lola, un minuto. Bueno, yo creo que se consigna que los avances que estaba habiendo en una política más insistente porque esa igualdad legal sea real se han perdido con la crisis. Y luego hay factores que no tienen que ver con la crisis, como es la violencia de género, que no depende del hecho de que haya un deterioro económico, que también han sufrido un retroceso porque hay menos medios y se considera que es una de las cosas prescindibles en la crisis, además de que buena parte de la vulnerabilidad de los sectores como los menores, los jóvenes, los ancianos, pues su cuidado y su apoyo ya no recae sobre el Estado sino sobre las mujeres. Jaime, tu minuto. Sí, bueno, yo creo que están más precarizadas, más sobreexplotadas, particularmente las mujeres inmigrantes que están aquí, que tienen una triple jornada de trabajo prácticamente, ¿no? Se las quiere acallar, ¿no? Se las quiere obligar a renunciar a derechos conquistados muy difícilmente a lo largo de la historia de la transición y posteriormente, ¿no? Y además se les quiere imponer de nuevo un heteropatriarcado más fuerte con la beligerancia creciente de la Iglesia y la extrema derecha antiabortista, ¿no? Muchas gracias, Jaime. Nines. Pues yo creo... Nines, perdón, Vamos por nos orden. pasaba mucho, no perdón, os preocupéis. ya me extrañaba. Yo creo que, bueno, el minuto, no creo No pasa que lo nada, te damos supere. 8 segundos más. No, yo creo que las condiciones en general son peores, las condiciones de existencia y de reproducción de la vida. Sin embargo, yo creo que las contradicciones existen y hay algunas que creo que son positivas, ¿no? La masiva incorporación de la mujer al trabajo en estos últimos 20 años se ha hecho en condiciones de precariedad, ya hablaremos con más tiempo, de trabajo a tiempo parcial, en la economía sumergida la inmensa mayoría de las mujeres, la inmensa mayoría no son como las de 30 años, esas que tú decías. Sin embargo, yo creo que se han producido hechos importantes. Es decir, eso ha convivido con una relativa independencia de las mujeres. Hoy no es nada excepcional una mujer cabeza de familia sola y yo creo, hablaremos de eso, pero yo creo que en este momento de la crisis las mujeres no vamos a aceptar la vuelta a la casa, que es el momento habitual en momentos de crisis. Yo creo que las mujeres están en primera línea de la lucha y eso es nuevo. Ahora te vuelvo a dar la palabra. Marga, tu minuto. Pues no lo sé si estamos mejor o peor. Hombre, lo que creo que muy claro es que estamos peor en términos de expectativas de futuro, ¿no? Hace 20 años todavía era un país en el que todavía se estaban conquistando ciertas libertades, se estaba incorporando a la mujer al trabajo de una manera más masiva. Y yo que era muy joven, de hace 20 años, pues bueno, tenías unas perspectivas laborales. Yo no sé si las chicas jóvenes hoy tienen las mismas perspectivas que yo podía tener hace 20 años. En cualquier caso, estamos peor porque las condiciones materiales del país son peores. Es decir, están peor para todos y, desde luego, para la doble explotación que significa las mujeres tanto en el mercado laboral, pues evidentemente peor. Pero a mí me preocupa más la falta de futuro, un poco lo que decía Nines, ¿no? Es decir, lo que viene es un contraataque machista muy fuerte y ver un poco cómo nos vamos a enfrentar a ello de cualquier punto de vista que no sea victimista, ¿no? Que es donde también nos quieren colocar con la crisis. Gracias, Marga. Inés. Bueno, yo creo que las mujeres estamos en transición entre los avances y la involución, pero yo creo que es un momento entonces peligroso esa transición, pero estoy con Inés que no nos vamos a resignar que el futuro inmediato sea efectivamente la involución y la vuelta atrás. Pero yo creo que hay 3 riesgos en este momento que son muy evidentes. Por un lado, la crisis, precariedad y temporalidad que afecta fundamentalmente a las mujeres. Por otro lado, el modelo crecentista que se ha ido acumulando en el tiempo es algo perjudicial
claramente el modelo para las mujeres y finalmente, obviamente, nunca se ha corregido la ruptura de la carrera profesional por cuanto los permisos de maternidad recaen básicamente en las mujeres. Gracias, Inés. Hay una cuestión que llama la atención en los datos disponibles, en los datos de instituciones oficiales, que es que una de las consecuencias de la crisis es que la desigualdad entre las mujeres y los hombres aumenta. Esto a algunos nos parece muy evidente, pero seguramente buena parte de los espectadores dicen, ¿por qué? Esto debería afectar igual a los hombres que a las mujeres. ¿Por qué no es así? Barra libre. Yo creo que es muy evidente, es decir, cuando hay menos trabajo en una sociedad patriarcal se lo queda al hombre, o sea, y la cabeza de familia pues vuelve otra vez a una familia tradicional en la que no queda tan mal que la mujer se quede en casa, y que un hombre se quede en casa significa un parado con todo el estigma social que eso conlleva. Pero es que además en una situación de crisis, no solo una situación de crisis económica, es que además el neoliberalismo con los recortes sociales impone que todos los cuidados que me permitían cierto ámbito para poder salir a la mujer de casa vuelve un poco para atrás. Pero en cualquier caso, quiero decir, eso es algo que se acentúa, pero ya estaba, tampoco es nuevo, o sea, se acentúa con la crisis, pero seguía estando antes, ¿no? Yo creo que empezar para decir, y estaremos todos de acuerdo, ¿no?, y todas de acuerdo en que la emancipación de las mujeres empieza con el salario, empieza con tener dinero para poder ser libres económicamente. Una situación de crisis económica que seamos menos libres comparativamente, ¿no? Inés, además te quería preguntar una cosa, porque tú eres trabajadora pública. Los recortes en el sector público, si alguien afecta, es precisamente a las mujeres, que son la mayoría de trabajadores públicos. Sí, es lo que empezaba a decir al principio, ¿no? O sea, la incorporación masiva de las mujeres al trabajo se efectúa precisamente en los momentos en los que las contrarreformas laborales de los años 90, es decir, y eso en sanidad se ve clarísimo. Es decir, la precariedad no es de ahora. El 30%, el 35% de empleo precario en el empleo público y en el empleo privado lo construyen las reformas laborales de los años 90 gobernando el PSOE. Y ese es el momento de la incorporación masiva de la mujer al trabajo. Ese trabajo precario es el primero que se destruye, lógicamente, y ese trabajo no solamente precario en función de la temporalidad, sino el trabajo a tiempo parcial. Es escandaloso lo del trabajo a tiempo parcial. Yo me acuerdo en los años 90 cuando se introduce el contrato a tiempo parcial con pretensiones de ser masivo. Me acuerdo que había encuestas, se preguntaba a las mujeres, porque claro, decían, no, es ideal para las mujeres, porque así siguen haciendo lo mismo que siempre, claro, y además unas poquitas horas de trabajo. Claro. Y solamente el 4% de las mujeres que trabajaban a tiempo parcial querían trabajar a tiempo parcial, ellas querían trabajar a tiempo completo. Pero aquí también funciona esa ideología patriarcal, ¿no?, de que el salario del hombre es el salario familiar, el salario de la mujer es un trabajo complementario, y por lo tanto los empleos peor remunerados, con menos cobertura social de todo tipo, son los que tienen las mujeres, porque además interesa que sigan siendo dependientes, con la contradicción que solamente la apunto, porque las mujeres no hemos seguido siendo dependientes en una importante mayoría. Es decir, hemos conquistado la independencia, es decir, hay divorcios, la gente vive sola, bueno, ahora menos, la gente no las mantiene... familias de clase trabajadora ahora no se pueden divorciar porque no se lo pueden permitir. Pero lo que es verdad es que en Madrid el perfil de la persona que recibe el salario de integración es una mujer con hijos a cargo. Entonces, se da la contradicción dramática. Peores condiciones de trabajo, trabajo a tiempo parcial, empleo precario, y sin embargo ideológicamente ya las hijas, sobre todo, son hijas de mujeres de otra generación, en que la independencia de la mujer, la independencia económica, que es la base de cualquier otra independencia, aunque sea muy precaria, se ha conquistado. Por eso yo decía que las crisis que predomina la ideología dominante de la vuelta al hogar, ¿no? La mujer vuelve a ser la reina del hogar cuando ya no hace falta para la producción. Yo tengo la sensación, y luego hablaremos de luchas concretas, de que yo veo cada vez a más mujeres en primera línea de batalla, en el puesto de trabajo, en la educación, en la sanidad, en las limpiezas. Yo creo que la mujer de hoy va a ser más difícil de arrinconar que la de otros tiempos. Lola, y después Inés. De todos modos, viéndolo ya más allá de nuestras fronteras, mira, tengo un dato de la Organización Internacional del Trabajo
que el primer año de la crisis se destruyeron 13 millones de empleos de mujeres. El informe de ayer de la OIT. No, el que hacen uno anual sobre las mujeres. Y entonces en este, que es el último del año pasado, citaban esa cifra, pero de 2007, solo en un año. Y subió el desempleo a nivel mundial un punto más que el de los hombres. Ahora ya que 5 años después de empezada la crisis parece que se han destruido 60 millones de empleos en total en el mundo, más de la mitad de esos empleos son de mujeres. El dato más espectacular quizás es que el empleo de las mujeres en la industria se redujo a la mitad. O sea, que también hay una segregación por sectores y se ha recluido el empleo que queda de mujeres, el 85% en servicios. O sea que hay una segregación por sectores, perdemos antes el empleo, pero también la cuestión de que se recarga el trabajo en la casa y el cuidado de la casa. Eso en el tercer mundo es todavía mucho más espectacular en los países en vías de desarrollo que en nuestras condiciones. Inés. Bueno, para mí, como así, en una fotografía, viendo por un lado la fotografía, por otro lado la película, la fotografía tiene un síntoma evidente, es decir, que los recortes en servicios, en derechos fundamentales, que desde luego yo claramente impugno, pero que esos recortes tengan un efecto de producir una mayor desigualdad y supongan una vuelta de las mujeres a la precariedad y que el coste de la no cobertura pública de la dependencia tenga un efecto directo en las mujeres, es un síntoma evidente de, más allá de todo, de una sociedad donde no se ha avanzado lo suficiente, ni muchísimo menos en igualdad de oportunidades. Y ya esa es la foto, y la foto quiere decir que la película ha avanzado muy lentamente y en este momento además involuciona. Y yo creo que hay dos elementos fundamentales. Por un lado, este país no acaba. Yo estoy absolutamente de acuerdo con Inés que no lo conseguirán, pero ese avance, este país involuciona continuamente en la consideración de la mujer como sujeto claro de derechos. Involuciona. Entonces, eso tiene un efecto dominó en el resto de cuestiones que pasan. Y la otra cuestión, que para mí es muy importante, para las mujeres jóvenes, es la ruptura profesional. Quiere decir que no haber avanzado ni poco ni mucho en permisos iguales, intransferibles, y apartar el tema de la maternidad y el tiempo del cuidado e intervención en el hogar, no haberlo resuelto como otros países con la obligatoriedad de padres y madres de intervención, vuelve a apartar a las mujeres y les rompe además su expectativa profesional. Antes de dar la palabra a este lado de la mesa, apuntabais la cuestión del trabajo doméstico. Sí. Los datos señalan que el 92% de las mujeres emplea tiempo en el cuidado del hogar con una media de 4 horas y 29 minutos al día. Es mucho más que un mini job. En el caso de los hombres, que solamente un 75% lo hace, la media son 2 horas y media. Una pregunta que dejo en el aire. ¿Deberían las personas que llevan a cabo tareas del hogar cotizar en la seguridad social porque están haciendo un trabajo imprescindible? No, yo creo que no, yo creo que bueno, que es un debate muy, muy interesante además, pero vamos, para profundizar bastante en él, porque yo creo que no se trata de mercantilizar ese tipo, sino de compartir esos espacios. Hombre, tener derechos, es decir, ya que trabajo, por lo menos... Ya, pero que se trata de compartir ese espacio, que no lo tengan las mujeres y cobren por ello, sino que lo compartan con los hombres y que la economía del hogar, que sea una economía no mercantilizada, que se genere de otra manera. Eso es economía feminista muy chula de discutir y te propongo un programa solo de eso, porque además es realmente fascinante. Yo no gasto 4 horas limpiando mi casa, pero no gasto 4 horas limpiando mi casa porque es muy pequeñita, o sea, entre las cosas, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa... Anicea un poco, Nines se tenía razón, ¿no? Mujeres que siempre han cobrado un 20%, 30% menos por el mismo puesto de trabajo, ¿no? Que a mí una cosa que siempre me ha llamado la atención es que el mismo puesto de trabajo lo que hace entonces el empresario es que le cambia el nombre, ¿no? Él es un mantenimiento de limpieza, ella es una limpiadora de segunda. Hacen lo mismo pero cobran menos salarios. Es decir, lo que es la superestructura ideológica que justifica la desigualdad, ¿no? Que a fin de cuentas es un poco lo que planteaba Nines. Porque en términos exclusivamente económicos no tiene sentido que una mujer cobre menos. Incluso en términos de capitalismo salvaje tampoco lo tiene, ¿no? Es decir, se sobrepone, que es lo que siempre hemos hablado, ¿no? Se sobrepone, se conjuga, se entrelaza, ¿no? La forma de explotación capitalista tradicional de capital-trabajo con una forma en la que el patriarcado hace, ¿no? Un sujeto, que una de las personas sea sujeto de menos derecho, ¿no? A no ser que sirva como para mantener el ejército de reserva, que esto quiere decir tener niños y cuidar solo la casa, que no sea culpa del Estado para poder mantener trabajadores baratos. Pero en cualquier caso hay una supercarga ideológica que en el caso del machismo español
español tiene peculiaridades, ¿no? Una de ellas es la Iglesia Católica, a la que espero que le dediquemos por lo menos 10 minutos a este programa, porque no paran de atacarnos, ¿no? Y en cuanto sale, volviendo otra vez a lo que decía, volver al hogar, ¿no? Es decir, y cuando quieren volver al hogar plantean el hecho de bueno, que cobren un salario, ¿no? Este debate lo tuvimos, si quieres verlo de una manera, con el tema de la ley de dependencia. Cuando mucha gente plantea, vamos, y yo entre ellos, que el dar un salario que está bien a personas que cuidan de dependientes tiene un riesgo enorme, ¿no? Y es el hecho de que yo quiero que eso lo haga el Estado, le quiero que lo haga gente profesional. Ya, claro. No quiero que lo haga alguien que está estigmatizado porque no tiene estudios como una mujer, ¿no? O mayor o lo que sea para cuidar, con lo cual hay que tener mucho cuidado con ese tipo de debates. Lo que queremos son mujeres libres, formadas, educadas libremente, y empezamos por la educación antes de hablar de otro tipo de medidas. Jaime. Sí, el problema es que propuestas como esta de alguna manera contribuirían a la institucionalización del modelo de familia dominante que quiere imponerse, ¿no? Y claro, lío con lo que también comentaban Inés y Nines, ¿no? Es decir, el problema es ese, que el régimen de bienestar que se ha creado en el Estado español, como el de los mediterráneos, ¿no? De Grecia, Portugal, aunque Portugal no es mediterránea, pero en fin, Italia en parte, se ha basado mucho en la familia. Entonces, claro, se han logrado conquistas en ese concepto. Es decir, en que el trabajo de cuidado, es decir, y entonces el desmantelamiento del régimen del bienestar ha sido gradual, ¿no? Y se ha ido trasladando más trabajo de cuidados, ¿no? Entonces, claro, a pesar de eso, es verdad que hoy hay muchas mujeres que están en mejor posición y el feminismo ha penetrado en amplios sectores, lo estamos viendo en la reacción que se está dando frente a la ley Gallardón, ¿no? Pero el problema es que eso, pues claro, es todavía muy débil, en mi opinión, en comparación con la ofensiva que tenemos delante, ¿no? Es decir, necesita alianzas, el movimiento feminista hoy, para realmente parar, ¿no? Yo por eso he aceptado venir como hombre, porque hay una carta de una amiga, Sandra Ezquerra, ¿no? Que dice, carta a los hombres de buena fe, ¿no? Y que nos pide que digamos que la cuestión del aborto, que la situación de la mujer, del trabajo de cuidados, no es una cosa de mujeres, sino de hombres. Está, ¿no? Claro. También. Os dejo una pregunta antes de daros la palabra, que tiene que ver con una cosa que hablábamos antes también. En el dossier que me preparaban los redactores, planteaban una pregunta muy interesante. Decían, en muchas ocasiones la mujer española con estudios y poder adquisitivo se emancipa gracias al sometimiento de otra mujer migrante sin estudios y escasos recursos que la libera del trabajo doméstico. Claro, ¿cómo se resuelve esta contradicción? Porque parece que aquí, para que una mujer se pueda liberar, tiene que pagar a otra para que sea otra mujer la que limpie, para que le limpie la casa o le cuide al niño o haga todas estas cosas. Y dices, claro, a esta sí hay que pagarle un salario y hay que darle de alta en la seguridad social. Yo me acuerdo en la época que se hablaba de la presencia de mujeres en altos cargos, de mujeres ministras. Yo me acuerdo, claro, decías, bueno, esta señora del PP que tiene 6 hijos, ya no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Quién se los cría? Era claro. Muy guapita, así, muy... Isabel Tocino. Isabel Tocino. Exactamente. Que tenía 6 hijos, digo, claro, esta señora efectivamente debe tener no una colección de mujeres que están cuidando los hijos. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Yo es que lo hablaba en relación con lo anterior, ¿no? La alternativa no puede ser, yo creo, desde posiciones de izquierda y de emancipación y de liberación de las mujeres, el recibir un salario por trabajar en casa. Eso contribuye a encerrar a una mujer en las 4 paredes y a negar su desarrollo como mujer, que como todo ser humano es un desarrollo como ser social. Entonces, lo que es muy importante es que cuando decía Jaime, a mí, cuando oigo el estado del bienestar se me ponen los pelos de punta. Régimen de bienestar convencional, a ver, mujeres. En datos laborales, estoy hablando desde la modelo convencional. desde la transición para acá, en derechos laborales y sociales no hemos hecho más que retroceder en términos generales. Ha habido pues lo de los 4.000 euros, que aquí lo de aparte que bueno, el derecho a la sanidad, el derecho universal a la sanidad, el derecho universal a la educación, las pensiones, luego se ha ido lo de sanidad, derechos teóricos, Vamos a ver, luego se ha ido recortando. Pero déjame que diga que es que iba en relación con la pregunta, ¿no? Porque a mí me parece que precisamente la crisis, yo creo que el tema de la dialéctica no es una cosa de filosofía que está en la vida, ¿no? Abre posibilidades nuevas. Es decir, la alternativa ¿cuál es? Que el Estado, que la organización social de la gente se haga cargo de la mayor cantidad de cosas posibles que una persona, una mujer, hace en la casa. La compra, la comida, lavar, yo qué sé, todo ese tipo de cosas
puede hacerse colectivamente y socialmente. ¿Qué pasa? Eso exige otro tipo de sociedad. Pero precisamente en la crisis está obligando, hay un artículo muy interesante sobre Grecia que habla de comunismo cotidiano. La crisis está obligándonos, está obligando a la gente. Sí, pero cuidado, porque eso tiene sus riesgos para sobrevivir, también. Es decir, Sí. para sobrevivir tenemos que volver a la esencia humana de la cooperación, Claro, a la sí. esencia humana de la solidaridad. A dejar los hijos con la vecina, porque efectivamente, claro. Y a hacer comidas que puedan servir no para mi pareja y para mis niños, sino que puedan servir para más gente, comedores colectivos que se hagan en los barrios. Yo creo que es por ahí va la liberación de la mujer. Efectivamente, también por compartir, por siempre habrá tareas que hacer en la casa, por supuesto, y a eso hay que enseñar a los chavales desde bien pequeños. Pero yo creo que la socialización de las tareas de la vida, el compartir, el volver a formas de organización social de ese tipo es algo muy importante. Inés, pues yo creo, francamente, yo creo que en un modelo crecentista de obsolescencia programada de tirar, comprar, tirar, tiene difícil solución. Ese tiempo se acabó. Bueno, claro que se ha acabado, pero en ese modelo que es productivista y que es crecentista y que no es solo un modelo único que corresponde a los planteamientos neoliberales, sino que ha sido muy extendido, tiene difícil solución. Yo creo que mecanismos como la renta básica universal europea, que tenga la capacidad de dar la vuelta totalmente al sistema fiscal de forma radical para un reparto de la riqueza con otro modelo, quienes están estudiando ello cogiendo las rentas IRPF de Barcelona, por ejemplo, pues resulta que organizando la fiscalidad de otra forma habría recursos para, desde luego, no dejar desabastecida y con un sistema continuo de subsidios al abastecimiento básico de la gente. Y yo creo que este es un elemento fundamental, y el otro, yo insisto, porque la desigualdad y la desigualdad en el mercado laboral y la carga de las mujeres en la economía del cuidado empieza con la maternidad y continúa toda la vida. Y pongo un único ejemplo para acabar. En Islandia, que es de los últimos países que se ha incorporado al permiso obligatorio padre y madre en la maternidad, han reducido sustancialmente la precariedad laboral, han reducido sustancialmente la desigualdad en el reparto de las tareas dentro de la casa y el reparto de los cuidados también dentro de la casa. O sea que yo creo que hay que ir a mecanismos en esa dirección. Ahora volvemos con Marga y con Lola, pero me dicen de realización que tenemos que pasar a Zapping Apache. ¿Tú ves que te van a matar? Porque tú no tienes nada. Tú no tienes nada y encima estás en el suelo con dos piernas rotas y tú no tienes nada para defenderte. Hay ya 703 mujeres asesinadas en la última década. A Marta, su marido, intentó asesinarla hace 13 años. Primero la atropelló y después le asestó 16 puñaladas. 16.418 mujeres maltratadas están en situación de riesgo, según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Y ni siquiera encontró el apoyo de su familia. La primera persona que dejan entrar en la UBI cuando me están haciendo transfusiones de sangre es a mi madre y a mi padre. Mi padre, pobre, se calla y mi madre me dice: ¿qué escandalazo ha armado? Quien cierra centros de atención a las víctimas es cómplice de las agresiones machistas que se producen. Violencia de género es recortar más de 1 millón de euros en el presupuesto madrileño contra esta lucha. Violencia de género es recortar servicios de dependencia. Ahora él está en libertad y ella tiene que vivir escondida, una injusticia que le ha dado fuerzas para protagonizar este documental. Yo se lo debía a las mujeres que han muerto y no pueden hablar. Yo se lo debía. Y dije, yo me la juego, pero no me importa. Porque esto la sociedad se tiene que enterar, la sociedad se tiene que implicar.
La violencia de género, un problema permanente en los medios de comunicación, no se puede decir que de esto no se hable, cada vez que muere una mujer esto abre los titulares de los telediarios, pero sin embargo, cuando vamos a los datos, resulta que el dinero destinado a combatir la violencia de género es a día de hoy un 27% menos que en el año 2011 y las transferencias a las comunidades autónomas se han reducido un 25%. Claro, la pregunta es, porque hemos visto salir a violadores de la cárcel y hemos visto espectáculos de linchamiento popular, en el que además los poderes públicos han utilizado a sus medios de comunicación de referencia para decir el problema de esto es la doctrina Parot, que saca a los violadores a la calle y se produce un espectáculo que favorece lo que el gobierno entiende que es proteger a las mujeres, que es eso que se llama populismo punitivo. Si hacemos un código penal extremadamente duro, entonces los tipos van a dejar de matarlas y sin embargo los datos establecen que no hay una relación entre la dureza de la pena y los asesinatos que tienen una motivación machista. La pregunta es, ¿sirve para algo endurecer el Código Penal a la hora de proteger a las mujeres? Mira, no sé si es que, bueno, yo creo que la medida está mal planteada. Yo creo que es uno de los menores problemas que podemos tener a la hora de enfocar esto, es el tema del Código Penal, de verdad. Claro, pero es lo que, pero es de lo que habla el gobierno. O sea que... Ya, porque hay dentro de la teoría machista, es el paternalismo protector. Entonces, es decir, por eso incluso Gallardón en su ley dice, salvo la violación. Es decir, entiende que el acto agresivo masculino es lo único que ellos pueden empatizar, ¿no? Es decir, el hecho de que no nos guste la violencia extrema, ¿no? Con lo cual, bueno, pues me parece anecdótico comparado con lo que el drama que podemos enfrentar, pero ojalá fuera anecdótico. El partido que gobierna dice que se protege a las mujeres teniendo a los violadores en la cárcel. Sí, bueno, el partido que gobierna dice que las mujeres no tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Sí, porque por eso parte de la misma doctrina, no es un tema menor. Es como si dijeras, no, es que esto que dice el gobierno es secundario. No, lo que quiero decirte es que es evidente que no hay una relación directa entre las dos cosas y que luego no arregla nada. Tal como, por cierto, tampoco, que a mí me parece una barbaridad que se reduzcan dineros públicos para la atención a tal. Me parece, ya, pero es importante también relativamente, porque también lo discutía, que todas las medidas públicas que se habían puesto de atención a mujeres maltratadas parten del hecho de, a partir de que él te da una hostia, ¿cómo te cuidamos? ¿No? Pues una casa de acogida, los juicios rápidos, el alejamiento, el cuidado tal, pero parte de que ya te da la hostia, ¿no? Entonces, decir, y nosotros lo que decimos es, esto empieza un poquito antes, ¿no? Y como empieza un poquito antes, vamos a atacar directamente las raíces de ese problema, ¿no? Que parten, como has dicho tú en el monólogo que hizo tu compañera hace tiempo, de cosas muy distintas, ¿no? Que parten desde una publicidad que te aminora como mujer, desde unas películas que vemos todos los días constantemente en el papel sumiso de la mujer frente al líder, al héroe, al violento, ver en series de televisión que ven las amas de casa constantemente a la mujer sufrida, sacrificada, porque el amor es lo que la redime de Dios sabe qué cosa, y una iglesia católica que te recuerda todos los santos días que tu papel es casarte y ser sumisa, ¿no? Aparte de la educación, que esa es otra, ¿no? Es decir, yo recuerdo en la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, cuando instaura la segregación por sexo en los colegios, bajo la idea de los padres tienen que ser libres para elegir, ¿no? Y cuando le decíamos eso, la violencia de las mujeres tiene que ver, decían, no, qué barbaridad, es que tiene que ver, está usted segregando a las niñas porque son seres aparte, ¿no? Es decir, la totalidad, es muy complejo el tema y siempre se ataca el tema judicial o el tema punitivo, y a mí eso siempre me ha enfadado, ¿no? Es decir, vamos a empezar a partirlo de pero fíjate que esto que señalas, y le doy la palabra a Lola, de la segregación, lo dice una ley muy actual, que es la 11, que dice, no, esto es perfectamente compatible con la ley española, que los colegios de los Kurdei separen a niños de niñas. Y para la justificación es espectacular, porque dicen, es que son diferentes los niños y las niñas, es decir, y te lo dicen argumentativamente, cargándose 200 años de derechos y de reivindicaciones de las mujeres, ¿no? Y con todo y esas concesiones al sector más retrógrado de la Iglesia Católica, hay que admitir, si lo comparamos con otros países de Europa, que en eso España ha marcado un referente y se han dado tales avances que, a pesar de la crisis, va a ser difícil que haya retrocesos sustantivos. Es decir, hay que recordar que el hecho de hacer diagnósticos buenos del problema, de hacer mecanismos de reacción rápida, de especializar a policías, de hacer estadísticas específicas, de tener protección a las víctimas, no existe en todos los países europeos, ni siquiera en nuestros vecinos, mucho más desarrollados. Entonces yo creo que ahí sí que podemos ponernos medallas y además hacer de eso un puntal de que ninguna marcha atrás en eso, sino lo contrario. Tanto es así que en Europa se ha tomado como referencia la experiencia española. En Francia, por ejemplo, no hay estadísticas de violencia doméstica. Se confunden en la violencia en general. No figuran, ni siquiera hay una política obligada de contabilizar. Es como un homicidio como otro cualquiera.
puede, o sea, lo que pasaba aquí antes. Una agresión como otra cualquiera. Hay países en que todavía se considera parte de la privacidad del hogar. Un crimen pasional. No en Francia, pero sí en otros países europeos. O sea, reseño esto porque, uniéndolo con lo anterior de la crisis económica y del trabajo, es decir, yo creo que en España nos ha pasado que ha habido grandes avances, gracias a la transición, a la democracia joven, a no sé qué, no sé cuántas, pero nos quedamos a medio camino. O sea, no llegamos a montar la infraestructura que sí tienen en los países del norte de Europa, que pueden permitir una igualdad real en el trabajo, como tener infraestructura de guarderías, permisos de maternidad, colaboración de los hombres en el trabajo doméstico. No llegamos a ese punto, nos quedamos a medio camino. Cuando estábamos en eso, vino la crisis y se fastidió. Pero en el caso de lo de la violencia, yo creo que es al revés, y que ahí hay que hacer foco de defender lo avanzado. Inés. Sí, yo sin negar lo que dice Lola, porque me parece que es evidente, ¿no? que ha habido avances y que ha habido avances que, bueno, que también probablemente porque una sociedad tan machista como esta ha hecho que estallara un escándalo enorme precisamente ante esa independencia relativa, pero independencia de las mujeres con la incorporación masiva al trabajo y en una sociedad pues relativamente más libre, ¿no? Pero yo quería, cuando hablaba Inés antes, y cuando hablabas, la compañera que hablaba de los recortes, como o Lola, a la velocidad de que se nos hunde todo, ¿no? Porque la crisis va a una velocidad arrasadora. Yo creo que tenemos la obligación de no hablar de cuentos de hadas. Y me refiero. Es decir, bueno, todos sabéis que yo trabajo en sanidad y que el tema de los recortes en sanidad está siendo brutal, está llevándose vidas por delante y más que se va a llevar, es decir, no solamente los recortes. Ahora, a mí me parece que tenemos la obligación de no contarle a la gente cuentos de hadas. Yo lo he hablado con Pablo en Sevilla cuando estuvimos hace poco. No podemos hablar de las dimensiones de una crisis brutal que va a arrasar. Yo he escrito hace poco una cosa que se va a publicar. Yo tengo el convencimiento de que las clases dominantes que están dirigiendo la economía europea y mundial cuentan con la aniquilación de los sectores más pobres que no necesitan para producir. Y tengo la experiencia de sanidad, como cuando se dice que el copago no es para recaudar, sino para desincentivar que vayan al médico. Es decir, cuando se está planteando en los hospitales de gestión privada un anestesista para 2 quirófanos. Es decir, se están planteando cosas brutales. Ahora, yo creo que como seres humanos conscientes tenemos que plantearnos, en primer lugar, que esa es una política general de la Unión Europea aplicada a los países en crisis, que se ha llevado a cabo una reforma constitucional que la eleva el pago de la deuda a la máxima categoría, el pago de la deuda y los intereses de la deuda, un tratado europeo y una ley orgánica que obliga taxativamente al gobierno del Estado, a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a recortar drásticamente. Las cifras son las siguientes: de aquí a 2020, y estamos ya en 2014, la deuda, que ahora está en 970 y tantos mil millones de euros, tiene que tener un tope de 600.000. Es decir, ¿y de dónde se va a sacar eso? Reduciendo gasto público. Es decir, es imposible que nosotros digamos renta básica, sanidad pública, dinero para la dependencia, cuidados, dinero contra la violencia de género, cualquier cosa. Es imposible. Hay un marco de la Unión Europea que han aceptado los grandes partidos de este país, el PSOE y el PP, que impide, fijaros hasta dónde llega, el incumplimiento de una comunidad autónoma, porque eso se ha calculado, el Ministerio de Hacienda ha calculado el tope de deuda y de déficit que tiene que tener cada ayuntamiento cada año. Y si no, ¿qué? Porque diría, bueno, pues no, sino que multas, prohibición de suscribir créditos y, en última instancia, la Ley Orgánica 2 de 2012
de estabilidad financiera, plantea la intervención por parte del Estado de las comunidades autónomas y la disolución de los ayuntamientos. Y además plantea y dices, bueno, ¿esto para el 2020? No, por los siglos de los siglos, amén. La ley orgánica, esta, la 2/2012, dice que en el caso de que hubiera crecimiento económico, que dicen que ahora, si hay crecimiento económico y hay mayores ingresos para las administraciones públicas, disminuye el tope de deuda. En lugar de ser 60, es 57. Lo digo porque no hay política de izquierdas en este país, que pueda asumir ni en Portugal, ni en Grecia, que no plantee el no al pago de la deuda y la denuncia de la Constitución española, de los tratados y de las leyes que lo establecen. No hay política de izquierda. Tú no puedes decir Estado del Bienestar, sanidad pública, no. Tú tienes que enfrentar a la gente. Que hay aquí una Unión Europea, un Banco Central Europeo que está imponiendo a los gobiernos, y lo están aceptando como sumisos soldados, una política que acaba con los servicios públicos y con cualquier soberanía. Es decir, ya no hay democracia. Da igual que votes a quien votes. Si tú aceptas el marco, no hay. Por supuesto, si es que estamos de acuerdo. Dejadme mover un poco de juego. Y fijaos ya que además es una cuestión que ya va más allá de ejes ideológicos, porque tiene ya narices que ser de izquierdas es decir algo que pues casi cualquier patriota digo en el sentido de yo quiero conservar los instrumentos de un Estado para poder tener un país, para poder tener poder. Vamos, tú le dices a De Gaulle en Francia que tiene que entregar a poderes exteriores todas las empresas estratégicas, que tiene que tener su país endeudado, que se va a quedar sin soberanía militar, y el señor De Gaulle, que era más de derechas que nadie, dice, usted está loco. Vamos, que De Gaulle empezó a investigar con la energía nuclear porque dijo, ¿qué va a ser esto? ¿De qué voy a ser yo el teatro de dos superpotencias? Claro, y era de derecha. O sea, estamos moviéndonos en un eje en el que estamos diciendo cosas que después de la Segunda Guerra Mundial todo el mundo, todo el antifascismo europeo, y el antifascismo europeo no era solo de izquierdas, estaba diciendo. Inés. Sí, pues yo estoy radicalmente de acuerdo, pero digo que hay un montón de gente, columnas, marchas que llegan a Madrid, que se organizan desde Extremadura aquí y que están diciendo y que se están organizando para ganar hegemonía desde abajo, perdida efectivamente, y que no tiene ningún sentido que nos planteemos todo esto con el peso de la deuda, y desde luego yo creo que es una deuda absolutamente ilegítima, pero dicho lo cual, para avanzar en la hegemonía, para avanzar en la fuerza y para conquistar espacios, pues si hay columnas y marchas que una de sus reivindicaciones fundamentales es una renta como derecho básico de ciudadanía, que además mueve la capacidad del reparto de la riqueza claramente, y además mueve un sistema fiscal que no se ha movido en estos últimos años, es una causa en la que yo creo que hay que apostar. No, pero está claro. Un momento. ¿Queréis hablar todos? Yo quería, en todo caso, el tema de la violencia de género. Quiero decir que yo, además de la exigencia presupuestaria y de otras cuestiones, yo me resisto a aceptar otra acción institucional que no ponga de verdad la dimensión y el volumen de la violencia de género en su crudeza y sin líos de confusión entre la violencia de género, la violencia doméstica, etcétera, etcétera. Y digo, Código Penal, vale, un país y un mundo que ha preservado ante gente que se muera de hambre la propiedad privada con el Código Penal, pues desde luego la violencia de género y su dimensión, desde luego hay que preservarla con todos los instrumentos y con toda la fuerza de los Estados, porque es posible. Si alguien no asalta un supermercado, o sí lo asalta, pero hay una barrera, aunque la gente lo esté pasando fatal, ¿cómo no vamos a preservar los derechos básicos de las mujeres a su dignidad y a no ser agredidas? Sí, pero eso lo sabemos todos. Pero sabemos que eso se hace con políticas sociales, es decir, que los problemas sociales se resuelven. Bueno, se hace con políticas sociales y no solo con políticas sociales, se hace con una penalización brutal que se hace en otros casos. Imagínate la dimensión del problema de la violencia de género en otros aspectos que han ocurrido y ocurren en este país.
saltarían todas las alarmas y estaría la gente en la calle y habría una rebelión porque es brutal. Es verdad, Inés, lo que pasa es que es muy peligroso, porque alguien que diga públicamente ahorquemos a los violadores... No, yo no he dicho eso. Es verdad, sé que no lo has dicho. Sé que ni no lo he dicho ni lo digo. Y no digo que lo hayas dicho, pero es muy peligroso el argumento de pensar el Código Penal sirve para proteger a las mujeres. El derecho penal tiene una serie de elementos que sirven para proteger a la sociedad hasta cierto punto. Lo que yo quiero decir es que la penalización social constante, firme y desde luego absolutamente radical es un elemento básico de transformación, que mientras toleremos que bueno, sí, no, o sea, que esa penalización social continua y fuerte pero mejor, es un elemento. pero claro, no es penalización, no es muy rápido, Jaime, una batalla político-cultural. Por supuesto, es un plano político-cultural que... Pero he empezado por plantear... decir que es donde aceptaba el marco institucional y incentivarlo. Perdona, Jaime. ¿Sabéis lo que me pasa a mí cuando hablamos de mujeres, ¿no? Yo creo que aquí en la mesa compartimos todos, ¿no? En este país, en el resto, las mujeres tenemos como conjunto un problema de visibilidad, ¿no? El problema de que el debate se centre en las voces de mujeres en sus problemas y no acabar hablando de otras cosas, que yo me encantaría discutir con Inés sobre el tema del estado de bienestar, me encantaría, pero no quiero llevar el tema de un tema centrado en mujer para una vez que en este programa hay mujeres mayoritariamente, porque hay un problema, y lo sabrá Pablo en todas las tertulias de televisión. Decía una amiga mía, es que un día de estos van a decir cómo pones un Tampax, una tertulia de hombres, y las he visto hablando del aborto todo lleno de hombres, un problema de visibilidad y de voz, ¿no? Entonces, bueno, por centrarnos un poco en el debate, no es que no quiera entrar, y estoy de acuerdo contigo, políticas sociales y no solo. Yo creo, y me gustaría insistir en este tema antes de que el programa se nos vaya. En España hay un problema enorme de ideología dominante de base católica que está constantemente usada para la justificación moral de una legalidad que es consecuencia y causa de una moralidad dominante. Y a veces yo creo que no somos suficientemente tajantes con este tema, ¿no? Cuando vimos el otro día a Raimundo Amador, un guitarrista que a mí me gustaba muchísimo hasta ayer, que leo y dice que a veces le pego a mi guitarra como las gitanas total son masoquistas, y no se monta la de Dios y se pide a ese señor, o sea, que vaya directamente a declarar a un tribunal por incitación a la violencia, ¿no? Pero no pasa nada, seguiremos escuchando a Raimundo Amador y seguiremos escuchando su blues. No pasa nada con hacemos chistes con el cásate y sé sumisa, ¿no? Cuando cada obispo dice, porque cada obispo se mete con un homosexual, pero vamos, cada vez que se mete con un homosexual, mete 20 veces con las mujeres, ¿no? Es decir, y el problema de falta de visibilidad me parece terriblemente especial, ¿no? A la hora de hablar o plantear los temas desde el punto de vista desde un feminismo que yo creo que tiene unos parámetros no diametralmente opuestos, pero sí una mirada diferente sobre los problemas e incluso sobre la propia crisis, ¿no? Y es esa mirada la que me interesa muchísimo rescatar, ¿no? Yo solamente acabar con dos elementos, ¿no? de haber viajado por ahí, que tienen que ver con dos elementos que han dicho aquí. O sea, yo viví un tiempo en Sudáfrica y cuando llegué me preguntaban mis amigos zulús, ¿tú cuántas madres tienes? Y yo, pues una. Allí tiene un concepto de familia radicalmente diferente, surgido también de la pobreza y de cómo funciona, pues no hay un sentimiento tan patrimonial, ¿no? Y Inés decía que una de las soluciones puede ser que el Estado haga todas las tareas domésticas para liberar a las mujeres. ¿El Estado? No, la comunidad, sociedad. ¿no? O la comunidad. Yo recuerdo el ejemplo de los kibbutz, en el que esto se planteaba y al final hubo problemas también que hay que analizar, es lo que yo te digo, porque hubo muchos problemas también de convivencia a la hora de cómo podemos resolverlo. No hay ejemplos, hay que estudiarlos. Se nos fue el programa, volvemos a la regla del minuto, un minuto de conclusión para cada uno. Lola, tu minuto. Bueno, contraponiéndome a lo que decían tus productores, hombre, la tecnología aplicada al hogar ha hecho muchísimo por la independencia de la mujer. Las empleadas domésticas a ciertos niveles, pero entre la clase trabajadora y la clase media sobre todo ha sido eso. Eso no ha llegado a 2/3 partes del mundo, porque aquí estamos concentrándonos mucho en nuestra propia crisis, pero hay zonas del mundo donde no han salido nunca de la crisis. En América Latina, donde se dio en las últimas 2 décadas una incorporación de la mujer espectacular, como en Europa del Sur ocurrió hace 2 décadas, también ha habido retrocesos por la crisis. Allí buena parte de la independencia se basa en un empleo doméstico no reconocido. Cosas como convenios que obliguen al reconocimiento del trabajo doméstico también en estos países están haciendo más por la liberación de la mujer que otras muchas medidas de las que estamos hablando. Gracias, Lola. Jaime. Bueno, pues yo diría que hay un intento claro por parte de las clases dominantes, por parte de la Unión Europea, de romper con esa dinámica de avance relativo pero efectivo
en la conquista de derechos por parte de las mujeres y que ahora, bueno, pues el reto clave es que ellas, y sobre todo las mujeres inmigrantes, ¿no?, que son las principales víctimas de toda esta política, pues tienen esa labor fundamental de transversalizar todas nuestras luchas, las luchas de los trabajadores, las luchas de los pueblos en general, ¿no? Esto no es algo más dentro de un programa, sino que tiene que formar parte del conjunto del ideario, ¿no? El hilo violeta hoy es cada vez más centrado. Gracias, Jaime. Inés. Va a haber unas marchas y yo sugiero que se haga un programa sobre ellas porque va a ser muy importante para el 22 de marzo. Para el 22 de marzo. Marchas en las que el primer lema, afortunadamente, es el no al pago de la deuda. Y eso ha sido debatido, peleado frente a sectores de Izquierda Unida que decían no, lo que hay que pedir es la dimisión del gobierno. Y precisamente el debate fue fuerte. Si no, la dimisión del gobierno pide que que el principal lema de las marchas fuera por la dimisión del gobierno. Pues no, ese no al pago de la deuda. Y yo quería decir una cosa, hay un tema, en el tema de la liberación de las mujeres hay un problema de clase enorme que está oculto también en la violencia de género. No es la misma la violencia de género de un aristócrata, y yo creo que la lucha de las mujeres, yo estoy convencida, la lucha de las mujeres de la limpieza del Ramón y Cajal, de la gente más humilde, que acaba de ganar una huelga indefinida durísima, marca el camino. Como en todos los sectores, la lucha es la que da voz a los que tu minuto se la es un niega formato televisivo que va cerradísimo. Marga. Yo mi último minuto se lo quiero dedicar a una mujer que fue la que me enseñó a mi feminismo, la que me acogió, me llevó a su casa, me dio el libro de feminismo y me soltó a la calle. Y recordarla porque la conocéis todos, se llamaba Lucía y era la mujer de Jaime Pastor. Muchísimas gracias, Marga. Inés. Es que ha sido... Bueno, yo creo que entre los avances y los riesgos de involución, creo que además de todas las luchas convencionales y todo lo que tenemos que poner y poner sobre la mesa la continuidad de las luchas de las mujeres, yo creo que nos la jugamos también en un cambio de modelo económico que ponga en el centro del debate el uso, la propiedad de los recursos y, por tanto, otro modelo de crecimiento, y, por tanto, eso es una lucha global de las mujeres, no solo de las mujeres europeas. Creo que el liderar también ese espacio de cambio radical en ese modelo crecentista y productivo es algo que va a producir mayores niveles de igualdad en las mujeres. Muchísimas gracias, Inés, muchísimas gracias a los cinco. Hemos vuelto a tener un programa magnífico, gracias a las invitadas y al invitado, pero sobre todo gracias a los que nos seguís y hacéis posible este programa. Nos veremos la semana que viene, aquí, con Estilo Apache.